Hola, buenos días hermanos, ¿cómo están? Ya hace buen tiempo que disfruten ese buen momento en el Señor. Vamos a meditar Juan capítulo 9 versículo 34. San Juan capítulo 9 versículo 34. Respondieron y le dijeron: Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Hoy vamos a ver este asunto. Es la palabra de los fariseos. Primero vamos a ver esa situación. Jesús abrió los ojos de un ciego en Siloam. Entonces los fariseos vinieron y acusándole, porque ellos consideraron Jesús un pecador, no Mesías. Así que empezaron a averiguar, preguntándole al ciego. Entonces ese ciego, que era ciego, dio testimonio firme. No sé si es pecador o no, una cosa sé. Antes yo era ciego, pero ahora veo. Con ese testimonio firme, los fariseos se enfadaron. Entonces dijeron: Tú naciste del todo en pecado, humillándole a ese ex ciego. Tú tenías discapacidad por tu pecado. Naciste en pecado y nos enseñas. Así como se enfadaron. En esa frase podemos ver su pensamiento de los fariseos. Ellos consideraban como discapacidad es una maldición de Dios. Por el pecado se le permitió. Así que tú no mereces enseñarnos. Porque ellos pensaban como enfermedad y como pobreza son maldición, malas cosas. En cambio, sanidad y prosperidad son la bendición de Dios. Es un pensamiento muy simple y carnal, porque ellos solo veían las cosas aparentes, solo la situación. Pero en nuestra vida, el Señor nos puede permitir todas las cosas, que sea buena o mala. En nuestra vida tenemos enfermedad, hasta la muerte. Cuando nos encontramos con una situación complicada, pensamos: ¿por qué me permite? ¿Me habrá equivocado? Así pensamos. Puede que haya sido por el pecado, como una disciplina, pero en otros casos, sin importar de nuestro pecado, se nos permite. Por eso la enfermedad, como también discapacidad, no siempre viene por nuestra falta, porque nosotros solamente vemos la situación y la condición como aparente y no sabemos dónde está la voluntad de Dios. Aquí versículos 2 y 3. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Los discípulos también tenían ese pensamiento. Por el pecado de sus padres o ese hombre mismo. Jesús respondió: No es que pecó este. No por el pecado tuvo esa discapacidad, sino Dios tiene una voluntad para que las obras de Dios se manifiesten en él.
Aún no sabemos qué voluntad tiene, pero tenemos que confiar. A su tiempo se manifestará las obras de Dios a través de esa dificultad. Así que hay que esperar. Y luego, versículo 34, otra vez, ellos dijeron, tú naciste del todo en pecado. Los fariseos dijeron así, tú naciste en pecado. Es decir, nosotros, los fariseos, no nacimos en pecado. Es su pensamiento y su frase. Esa frase tampoco es correcta. Ellos pensaban, no nacimos en pecado. Pero realmente, ellos, como todo el mundo, nacen en pecado. Pero ellos pensaban, no nacimos en pecado. Como David dijo, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Como David, que era hombre perfecto, conforme a la mirada de Dios. Ese David confesó, yo nací en pecado. Pero los fariseos, en hipocresía, pensaban, no nacimos en pecado. ¿Quién es correcto? Confesión de David. Es cierto que nacemos todos nosotros en pecado. Pero los fariseos no pudieron ver su realidad ante Dios. Por eso, a través de este versículo podemos saber dos equivocaciones de fariseos. Primero, ellos, solo por la situación aparente, material, consideraban la bendición de Dios. Y segundo, no podían ver su falta ante Dios, confiándose solamente en su condición carnal y aparente. Hoy hasta aquí, que tenga una buena semana en el Señor. Gracias.